Capítulo 20. La dama de hierro. Me agaché hasta el suelo, aferrando el martillo en una mano. Mi mirada estaba fija en la barrera de madera justo encima de mi cabeza, cuyas piezas multisegmentadas se alineaban para crear una pared ininterrumpida. Al levantar la vista hacia la estrecha construcción que parecía un túnel, noté que la mayoría de mis soldados hacían lo mismo que yo. Ellos también esperaban en silencio la batalla, con los músculos tensos y listos. Sus ojos delataban sus sentimientos. Sin embargo, estaban llenos de esperanza, fruto de la creencia de que no tendrían que luchar y podrían rendirse. Sentí lo mismo, al igual que el pequeño grupo de no combatientes apiñado justo detrás de mí. Calipso me pisaba los talones. La mujer griega sostenía una espada corta y miraba fijamente el techo bajo. Al igual que yo, escudriñaba el cielo a través de las estrechas grietas, escudriñando la oscuridad en busca de siluetas que se movieran rápidamente. No vi ninguna, y por su postura, supe que Calipso tampoco las había encontrado. Dirigiendo mi atención a la estructura en un esfuerzo por distraer la ansiedad que me agobiaba, observé la madera. Era relativamente delgada, pero estaba hecha de roble macizo y reforzada con herrajes de latón que unían las distintas piezas. Con solo 2 metros de altura en su punto más alto, el largo y estrecho pasillo no era precisamente cómodo, sobre todo para alguien de mi estatura. Tampoco era demasiado ancho, con el espacio justo para que 3 personas durmieran juntas. Desde fuera, debíamos parecer una especie de serpiente de madera normalmente larga, ligeramente retorcida en la punta. Junto a la serpiente artificial había varias pilas de carros de mano abandonados, y un poco más lejos, la basura que habíamos tirado antes. SHH, susurré, tras captar el susurro de 2 soldados. Ya vienen. Calipso se animó un poco y pareció a punto de rebatir mi afirmación, pero se detuvo, probablemente tras haber oído el sonido de unas alas distantes acercándose rápidamente. Había detectado el ruido hacía un rato, pero no estaba seguro de que se cruzaran con nosotros hasta hacía un segundo. Todos contuvieron la respiración y esperaron, mirando nerviosamente hacia nuestra cobertura, como si casi esperaran que fallara. Estaba seguro de que no, pero ni siquiera yo pude evitar imaginar la posibilidad de que fallara. El zumbido de una criatura voladora cercana hizo que algunos soldados se agacharan, otros se estremecieran, pero todos permanecieron en silencio. Incluso los niños mantuvieron la compostura, agarrándose unos a otros y temblando en silencio con un miedo apenas contenido. Afuera, las criaturas seguían sobrevolando nuestra ubicación, buscando algo, pero no encontraban nada. Tras unos minutos, empecé a preguntarme si nos habrían encontrado, y casi habían empezado a idear planes de contingencia, solo para que el sonido se desvaneciera. La mayoría se había ido volando, pero oí que una de ellas seguía allí, con sus garras clavadas en el suelo a pocos metros de distancia. Croó con fuerza, se acercó y procedió a emitir un extraño chasquido con la mandíbula. Tras un momento de silenciosa confusión, se abalanzó hacia adelante y saltó sobre nuestra barrera protectora. Entonces arañó la madera con una garra, arañando la barrera con curiosidad. Algunos soldados se tensaron, aunque se mantuvieron firmes, completamente quietos y sin hacer ruido. La criatura no parecía darse cuenta de lo cerca que estaba su presa, ya que arañó unas cuantas veces más, emitió algunos chasquidos y luego se fue volando. Incluso sin él, nadie se atrevió a hacer nada, solo cuando la probabilidad de que regresara se redujo a casi 0. Solo entonces, tras casi media hora de espera, todos respiramos aliviados. Según mis observaciones, no se molestarían en registrar la zona de nuevo, lo que nos permitió a mis soldados y a mí relajarnos. A lo largo de la línea, se desecharon armaduras, se envainaron armas y se sacaron sacos de dormir de las mochilas. Todos sabían la importancia de descansar lo que se pudiera cuando se pudiera, y esa lección era más importante ahora que nunca. Desenrollé también mi ropa de cama a toda prisa, a pesar de que necesitaba muy poco sueño. No sabía cuándo tendría la próxima oportunidad de descansar bien por la noche, y no iba a desaprovechar una oportunidad como esta. Sin embargo, mi forma de dormir podría no ser la mejor, dado que estaba rodeado por un lado de soldados y por el otro de niños. Al menos no dormía en una trinchera húmeda con proyectiles de artillería cayendo a mi alrededor, así que no era el peor lugar donde había podido echarme una siesta.
Mientras me quedaba dormido, no pude evitar recordar mi cama en lochos y la mujer que probablemente esté durmiendo allí ahora mismo. Me pregunto cómo estará Veroea. Pensé. Veré a buen trabajo con las tablas, Nagela, comenté, tocando el hombro de la joven para animarla. Te has convertido en una carpintera experta. La mujer de piel oscura asintió y sonrió. Aún no le habíamos enseñado a hablar la lengua común de Olimpia, pero yo había acortado la distancia idiomática lo suficiente como para que las cosas funcionaran. La esclava extranjera no tenía habilidades notables antes de mi contratación, pero ya se estaba volviendo más hábil con la carpintería que los supuestos expertos a quienes les había contratado originalmente. ¿Cómo van las cosas por aquí?, pregunté, acercándome a un pequeño escritorio donde estaban sentados un hombre manco y una ex mujer de la noche, mayor, con tinteros, plumas y papeles esparcidos entre ellos. Todo tiene sentido. Sí que lo tiene, ronroneó la ex prostituta. Aunque creo que es sobre todo gracias a Horus. Debo admitir que el hombre ha hecho la mayor parte del trabajo. Tonterías, despidió el veterano con cicatrices con un bufido. Ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación si la Tona no hubiera arreglado las cosas con el gremio de albañiles. Me está halagando, comentó la Tona, inclinándose hacia mí. Solo hice recordarle al maestro del gremio sus deudas pendientes con su casa de trabajo favorita. Nada más. Es maravilloso, interrumpí, seguro de que esta conversación seguiría dando vueltas sin fin si no intervenía. Me alegra que se hayan convertido en un gran equipo. Sí, somos una buena pareja, ¿verdad?, murmuró Horus. Asentí y me marché, ignorando deliberadamente el ambiente repentinamente pesado que dejaba atrás. Volviendo mi atención al resto del barrio de hierro, noté que el trabajo avanzaba bien. Puede que mi personal estuviera compuesto por la escoria que la mayoría de las casas de trabajo se negaban a contratar, pero con una guía firme y un poco de paciencia, las cosas estaban mejorando. Los soportes de más de la mitad de las estructuras ya empezaban a tomar forma. Piedras y otros suministros se apilaban en cuadrados ordenados y bien organizados, mientras los gerentes, junto con uno o dos traductores, se movían entre ellos, gritando órdenes. El ritmo de la construcción era imperfecto, pero dados los contratiempos que había sufrido, las cosas avanzaban a un ritmo constante y respetable. Señora, siseó una voz familiar. Señora, ya han venido. Me giré y vi a un hombre enorme frente a mí. Retorciéndose las manos con nerviosismo, miraba a izquierda y derecha, sin querer o sin poder sostener mi mirada. El ex asesino era delgado y fibroso, incapaz incluso de realizar las tareas más básicas debido a la tortura que había sufrido y los años de confinamiento posteriores. Era un hombre destrozado, débil tanto de voluntad como de cuerpo. Pero esas cualidades me parecían aceptables, ya que su trabajo no era trabajar, sino observar sin ser visto. No volvería a ser sorprendido. Gracias, Sutos, comenté distraídamente. ¿Cuántos serán? Supuestamente, el hombre era inocente, reflexioné mientras esperaba que mi espía se recompusiera. Si realmente había matado a su amante o no, me era irrelevante. Lo habían doblegado sin apenas incitación y serviría a las ambiciones de mi dama lo mejor que pudiera por el resto de sus días. Mi señora, susurró. El sacerdote abrió la marcha, pero estaba con otro. Un consejero, el que mencionaste, el individuo con esos, gustos peculiares. Muy bien, comenté. ¿Algo más destacable? El consejero parecía desconcertado, murmuró el asesino, tamborileando con las yemas de los dedos índices. Estaba más sudoroso que de costumbre e intentaba disuadir al sacerdote de su plan. Así que no ha roto ningún acuerdo. Eso también está muy bien, murmuré distraídamente. Descansa un rato, Sutos, y come algo. Pareces hambriento. Sí, señora. Gracias, señora, balbuceó, haciendo una reverencia tan profunda que pensé que se desplomaría. Pasando junto al hombre, me dirigí a la entrada del cuartel de hierro justo a tiempo para ver al detestable sacerdote acercarse a los guardias. Tenía una expresión de suficiencia y satisfacción en el rostro. Era la clase de mirada que uno pone cuando cree que todos bailan a su ritmo.
También vestía su túnica habitual y un bastón en el que se apoyaba con bastante fuerza, claramente sin aliento por la caminata hasta allí, pero sin querer revelarlo. Su compañero de conversación estaba mucho peor. Cadmo era conocido por muchas cosas, pero su fuerza física no era una de ellas. Alto, pero proporcionado como una bolsa de tubérculos magullados, era un hombre extrañamente corpulento con un rostro deforme. Tenía al menos cierta habilidad para vestirse, aunque en mi opinión, era la única habilidad que podía reivindicar como propia. Ah, ahí está, ronroneó Rodask. Y dijiste que no estaba aquí. Sí, yo, empezó Cadmos, dirigiéndome una mirada de disculpa. Pero aquí está, interrumpió Rodask. Y aquí estoy yo, repetí con una sonrisa. Espero que estés listo para renunciar a tu antigua lealtad y jurar defender el deber y el honor de la iglesia, exigió Rodask. Espera un momento. ¿Por qué pareces tan feliz? ¿Es eso, una construcción lo que veo ahí atrás? Ya se ha revelado, murmuró Cadmos con amargura. Sí que lo es, declaré. ¿Quieres que te eche un vistazo, sacerdote? Rodask resopló con amargura y me apartó con su bastón. Les hice señas a los guardias para que se fueran, deteniéndolos antes de que pudieran interceptar el avance del sacerdote. Cadmos y yo seguimos de cerca al otro recién llegado, manteniéndose a unos pasos de distancia. ¿Qué es esto? Gritó Rodask tras apenas haber dado unos pasos dentro del cuartel de hierro. Han alquilado una jauría de animales. Noté que algunos de los hombres bestia que había contratado o comprado directamente se enfurecieron ante el comentario, aunque la mayoría tuvo el buen juicio de seguir trabajando. Un hombre cabra particularmente irascible parecía estar listo para atacar al sacerdote, pero una mirada penetrante lo obligó a volver a la fila. No solo animales, sino prostitutas, fracasadas, asesinas y ladrones, continuó Rodask, recorriendo con la mirada a mis empleados. En cierto sentido, todo era cierto. Había contratado a casi todas las personas físicamente aptas que pude encontrar. Esclavos extranjeros capturados en conquistas de tierras cuyo nombre desconocía por completo. Ladrones que habían cumplido largas condenas o habían perdido una o dos manos. Prostitutas demasiado viejas o con demasiadas cicatrices para trabajar, y veteranos demasiado heridos para ser útiles. Los había contratado a todos sin discriminación. Me había llevado más tiempo del que me hubiera gustado entrenarlos, al menos moderadamente, para las tareas requeridas, pero por suerte, tenía instrucciones muy detalladas a las que recurrir. Sí, respondí simplemente. Eso no habría sido necesario, pero parece que el templo de Faralkis necesita unas reparaciones bastante extensas. Y ampliaciones, añadió Cadmos. ¿Te callas? Espetó Rodask, haciendo que Cadmos retrocediera y cerrara la mandíbula de golpe. ¿Cómo va eso, por cierto? Pregunté con una sonrisa burlona. He oído que has tenido problemas para pagar a tantos herreros y artesanos cualificados. La iglesia puede asumir cualquier coste. Pero eso no importa, me desestimó Rodask, acercándose tanto a mí que casi me respiraba en la nuca. ¿Cuál de mis trabajadores te está ayudando, Quiero nombres, y me los vas a dar. ¿Cómo crees que Hice una pausa, con una sonrisa en el rostro. Oh, ¿no crees que podría haber organizado todo esto yo solo? Claro que no, frunció el ceño Rodask. Tendrías que haber dominado la carpintería en cuanto, un mes y pico, pero no dominé la carpintería. Solo aprendí lo suficiente para entender las instrucciones de mi señora. Me ayudó tener la biblioteca más grande del Ochos a mi disposición y el apoyo personal de nuestro tirano, Damecos, repliqué con insistencia. Absurdo. No tenías tales instrucciones, proclamó Rodask. Puede que no parezca que tuve tiempo suficiente para hacerlo entre leer sobre carpintería, contratar a mi personal y todos los tratos que tuve que hacer. Pero tuve el tiempo justo para reproducir una copia de las órdenes de mi señora, declaré, sacando una hoja de papel de una bolsa que llevaba colgada cerca de la cadera. Dame eso, exigió Rodask, abalanzándose hacia los papeles, pero solo pudo respirar después de que apartara el folleto en el último segundo. Eso es herejía y debe ser quemado. ¿Cómo podría ser una herejía un libro de instrucciones? Insistí, hojeando el tomo de encuadernación suelta. ¿Te ofende la maestría?
O quizás es solo que lo escribió una mujer. A los dioses les importan poco las partes que les dio el Creador, desestimó Rodask. El problema radica en que lo creó un pagano infiel. Cada estructura, desde la casa más pequeña hasta el palacio más grande, ha sido construida y santificada por un sirviente de los dioses. Esto es un monumento a la herejía y una afrenta a los fieles. Quizás no huela tan mal como esperaba, pensé. Sea como sea, no cambia nada. Se opone a la dama y hay que eliminarlo. Buena suerte deshaciéndote de él esta vez. He hecho docenas de copias, y el doble está a punto de terminarse, respondí. Entonces, los materiales. Gritó Rodask de repente. No deberías haber podido comprar los materiales necesarios para hacer realidad semejante proyecto. Es ilegal negarle la mano al guerrero de hierro o a su agente, exclamé. El propio Damecos escribió con gusto una carta reafirmando que, mientras mi dama esté ausente, actúo con toda su debida autoridad. ¿Y los permisos que deberían corresponder al subconsejo del cuartel real? Ladró el sacerdote, volviéndose hacia su antiguo aliado. ¿Por qué le ceden terreno para producir sus obras paganas en propiedad real? Como intentaba informarte, el consejo se ha vuelto a reunir y ha decidido que lo mejor para todos es que se permita a la Dama de Hierro completar sus proyectos, declaró Cadmos, con la serenidad recuperada al ver que estaba del lado más fuerte. ¿Qué? Pero me informaste que, la Dama de Hierro ha hecho mucho por Lochos en su corto tiempo como guerrera de hierro de la ciudad, y tanto Damecos como el Consejo están ansiosos por ver qué más beneficios aporta a nuestra bella ciudad, interrumpió Cadmos con frialdad. ¿Cómo qué? Lo desafió Rodask, inflando ligeramente el pecho. Destrozó el campo de entrenamiento y se fue con su ejército favorito después de solo un mes. La Dama de Hierro selló un importante acuerdo comercial en su primer día al servicio de nuestro tirano, e incluso ahora lucha para defender nuestra tierra de viles invasores. No estaría cumpliendo con mi deber como consejero si le negara a su agente, justamente designado, los permisos necesarios para completar su trabajo, concluyó Cadmos. Sostuve la mirada del hombre corpulento y sonreí. Me había llevado un tiempo descubrir trapos sucios sobre él, pero valió la pena cuando por fin encontré algo bueno con lo que chantajearlo. Claro, sus deseos podían ser un poco extraños, pero no había hecho nada ilegal, que yo supiera. Eso no importaba, ya que Cadmos era orgulloso, y era ese orgullo el que le impedía admitir públicamente lo que hacía a puerta cerrada. Esto no ha terminado, gruñó Rodask, con el labio superior curvado en una mueca. No destruirás la fe de esta gente, ni destruirás mi iglesia. Oh, tonto, repliqué, inclinándome hacia él. Ojalá tuviera el tiempo y los recursos para destruirte a ti y a tu patética iglesia. Por desgracia, no tengo ninguno de los dos ahora mismo. Así que alégrate y da gracias a tu Dios por estar demasiado ocupado para molestarte. El sacerdote parecía dispuesto a golpearme con su bastón, pero exhaló bruscamente, se dio la vuelta y se alejó indignado. Oí al hombre maldecir en voz baja, pero no me importaba cómo me llamara a mí o a su antiguo conspirador. Me había costado un esfuerzo considerable y varias noches sin dormir, pero había ganado. Supongo que estás contento con este resultado, preguntó Cadmos con suavidad y algo de nerviosismo. En efecto, ronroneé. Ahora, si me disculpan. Tengo mucho trabajo que hacer y poco tiempo para hacerlo. Por supuesto. Por la gloria de Lochos, proclamó Cadmos. Por la gloria de Lochos y el honor de la Dama de Hierro, repetí. La Dama de Hierro el último día, más o menos, había sido y extrañamente tranquilo. Marchar por las tierras velosas era monótono y estresante a la vez. Durante el día, lo único de lo que tenía que preocuparme era de quemarme con el solo de que alguien se alejara y se perdiera. Por la noche, las cosas eran diferentes, aunque incluso entonces la suerte nos había acompañado y solo habíamos hecho unas pocas incursiones. Con nuestra cobertura asegurada, avanzamos por las tierras desoladas y misteriosamente silenciosas que se extendían más allá, con el único sonido siendo el golpeteo de botas y el viento omnipresente. Sin follaje que rompiera la brisa, el ruido era constante, silbando en mis oídos desde el anochecer hasta el amanecer. A veces, se volvía tan fuerte que me ensordeceba, arremolinándose por el paisaje retorcido y sembrado de cañones en extraños remolinos invisibles.
Ahora, por suerte, se había calmado un poco, aunque sabía que este alivio no duraría mucho más. Tras terminar nuestra inspección y regresar al campamento, tuvimos que atravesar una zona incómodamente ruidosa debido a la peculiar geografía. Por primera vez en mucho tiempo, maldije mis sentidos agudizados y mi incapacidad para ignorar el aullido del viento. Ahí va, uno sale. Ha mordido el anzuelo, susurró Calipso. Volví a estar a solas con la guardabosques de Misius. Durante el tiempo que estuvimos juntos, me había acostumbrado a su personalidad sensata y a su sorprendentemente buen juicio. Al centrar mi atención en la entrada de la cueva al fondo de una hendidura poco profunda a unos 9 metros de distancia, noté lo extraño que era todo. La entrada subterránea me resultaba extrañamente familiar, recordándome un poco a un túnel de 3 carriles dado su aspecto general. No muy profundo, lo suficientemente ancho como para que circularan 3 vehículos uno al lado del otro, y con una sección inclinada que se adentraba en la boca de la cueva. Aunque alguna vez cumpliera una función tan mundana, ahora era la entrada principal a una colmena subterránea de monstruos. Ya lo veo, susurré al ver el trozo de carne que habíamos dejado para la criatura. Efectivamente, un joven aullador había seguido su hocico fuera de la cueva y comenzaba a dirigirse hacia el cebo. Por desgracia para él, el trozo de carne estaba expuesto a la luz solar directa, demasiado lejos para agarrarlo con la cola. Si quería su premio, tendría que afrontar el día y las consecuencias de tal acción. Lo va a coger. Se nota por cómo contonea el torso, señaló Calipso. Murmuré. Noté que parecía un gato ansioso a punto de abalanzarse sobre alguna presa. Efectivamente, un momento después, saltó de la sombra y atrapó el trozo de carne con una garra. Luego se dio la vuelta y volvió a gatear hacia la oscuridad. Su cuerpo humeaba visiblemente por la breve exposición a la luz. Una vez fuera de la vista del sol, devoró la carne a toda prisa, lo que nos dio tiempo a ambos para inspeccionarla más de cerca. La membrana correosa que formaba sus alas era la más dañada, con grandes agujeros abiertos en las secciones membranosas. El resto de su carne presentaba diversos daños, siendo las zonas más afectadas la de la cara y alrededor de las articulaciones. Esas partes estaban carbonizadas, mientras que el resto de su carne parecía haber recibido una sesión de bronceado intensa y bastante desagradable. Cosas voraces, comenté. Su mayor debilidad es el hambre, añadió Calipso. Son fáciles de atraer y se ensarzan en una lucha interna si no hay suficientes para todos. Anotado, hice una pausa y me acerqué. Me pregunto, ¿tu gente tiene alguna teoría sobre cómo sobreviven estas cosas al miasma? Es bastante denso aquí, y supuestamente esta es la entrada principal de su colmena, así que solo puedo imaginar cómo será bajo tierra. Hay otras entradas más pequeñas en la zona, pero sí. Su grupo principal está justo debajo de nuestros pies, comenzó Calipso, irguiéndose en toda su, aunque diminuta, estatura. En cuanto a teorías. Un anciano cree que es su corto ciclo de vida lo que les ayuda a sobrevivir. Mientras que las historias dicen que intercambiaron con el dios de la luna su capacidad de ver el sol por inmunidad al miasma. Podría ser un poco de ambas cosas, murmuré. Un ciclo de vida corto aseguraría que cualquiera que terminara deformado de alguna manera simplemente moriría de viejo antes de que pudiera empezar a convertirse en un problema grave. Además, el geno conjunto de genes que les otorga resistencia a la radiación probablemente también les da su debilidad a la luz solar. Si no fuera así, probablemente habrían evolucionado para eliminar esta debilidad con el tiempo suficiente. Calipso se limitó a mirarme con los ojos muy abiertos y confundidos, dejando claro que al menos la mitad de lo que decía la superaba por completo. No te preocupes, descarté. Por cómo hablas de ellos, parece que planeas destruirlos, insistió Calipso. Eventualmente, sí, respondí con sinceridad. Impiden el comercio, probablemente sean una especie invasora y son increíblemente peligrosos. Bajo el gobierno de Lochos, estas tierras serán limpiadas de esta mancha y comenzará la restauración de las tierras velosas. ¿Restaurar? ¿Cómo? El miasma mata a cualquiera que intente habitar aquí, exclamó Calipso, aparentemente ofendido por mi comentario. Es complicado, desvié el mensaje.
Para resumir, absorberíamos el miasma, desviaríamos un río y plantaríamos vegetación resistente. En unos 10 años, el resto de Epinerius será un granero, mientras que las tierras velosas serán al menos habitables. Estás loco. Eso es imposible, escupió Calipso. Le quité importancia al comentario, consciente de lo disparatadas que probablemente sonarían mis propuestas a la gente de este mundo. En cuanto vieran el resultado de mis planes, supe que cambiarían de opinión. Solo necesitaba esperar hasta la primera cosecha de verdad. Será mejor que nos pongamos en marcha, comentó Calipso, protegiéndose los ojos con la mano y levantando la vista. Estamos bastante lejos del campamento. Dirígeme, guardabosques jefe, ofrecí. Voy justo detrás de ti. La dama de hierro regresamos al campamento en relativo silencio. Para entonces, Calipso se había dado cuenta de que podía seguirle el ritmo incluso cuando se movía con la mayor rapidez posible, y así lo hizo. Saltando por pequeños acantilados y corriendo por empinadas laderas, nos movimos con destreza por el paisaje destrozado. Admito que la mujer Greki me impresionó un poco. A pesar de su corta edad, baja estatura y extraña apariencia, dominaba su oficio y era notablemente atlética. En cierto modo, deseaba que los hombres bestia fueran más comunes en Lochos, ya que sus ventajas inherentes eran considerables. Tenían sus inconvenientes, por supuesto, pero si iban bien equipados, serían excelentes exploradores y, con razón, guardabosques. ¿Por qué no hay más gente de tu gente? Pregunté de repente, sin pensarlo 2 veces. Nunca he visto a ningún Greki en Lochos. ¿De verdad no lo sabes? Preguntó Calipso con incredulidad. Supongo que es racismo simple, o quizás sería más apropiado llamarlo xenofobia generalizada, respondí. El miedo a lo desconocido es un motivador poderoso, aunque ilógico. Es más o menos cierto, murmuró Calipso. Supuestamente, los jueces negros casi nos exterminaron a todos la última vez que estuvieron en Olimpia. Solo sobrevivieron unas pocas tribus y clanes dispersos, como nosotros, y si crees en los rumores, los minoicos. ¿Minotauros? Exclamé conmocionado. Supuestamente, se han convertido en habitantes de túneles desde entonces, aunque el último contacto que tuvimos con ellos fue hace más de 1000 años, respondió Calipso. Interesante, murmuré. Al girarme, noté que el campamento se acercaba poco a poco a la vista. La larga serpiente de madera era fácilmente visible entre la roca gris opaca que dominaba el paisaje. Nos habíamos detenido en lo que antaño había sido un ancho río, aunque hacía tiempo que se había secado. Lo suficientemente plano para nuestros propósitos, significaba que teníamos que sortear el flujo y reflujo natural del terreno, creando un ambiente de campamento menos ordenado que las noches anteriores. Al dirigirme a la sección más adelantada, esperaba encontrarme con todo más o menos bajo control. Aristón había sido útil y se había encargado personalmente de la misión de llevar a los cautivos misinos a casa sanos y salvos. Aplaudí su actitud emprendedora, pero le advertí que pronto nos despediríamos de ellos. Mis pensamientos se interrumpieron al oír unos gritos lejanos. Algo va mal. Debemos darnos prisa, apremié. No esperé la respuesta de Calipso y aceleré el paso, trepando la última barrera y deslizándome por el otro lado. Allí descubrí que, en lugar de las ordenadas filas de soldados esperando y sus obedientes asistentes que esperaba ver, había una caótica melee. La gente confundida corría de un lado a otro, interrumpida por una mezcla de niños aterrorizados y un solitario Jalpida que se abalanzaba sobre Aristón y atacaba solo a él. El hombre intentó contraatacar, pero la criatura era demasiado ágil, a pesar de estar medio ciego por la tenue luz del sol vespertino. Esquivó los golpes de Aristón y las saetas de los otros soldados, cuyos disparos eran imprecisos por los gritos de los niños que pasaban corriendo junto a ellos. A juzgar por los gritos de terror, los niños probablemente pensaron que nos acosaba una horda de aulladores de rocas, en lugar de un único cazador persistente que odiaba a mi segundo al mando. Formen. Controlen a esos niños, ahora. Grité. Le arrebaté una ballesta cargada a uno de mis hombres, levanté el arma y esperé el disparo.
Tras unos segundos de espera, alcancé a ver claramente al objetivo, lo que me permitió observar que, a diferencia de sus parientes más pequeños, los cazadores en grupo, los jalpidas solo sufrían ceguera parcial y, como mucho, tenían un bronceado claro. Mi mente analítica me distrajo lo suficiente como para fallar el disparo mortal, pero aún así acerté. Al impactar a la criatura en el torso, aulló de dolor y comenzó a retroceder. Supe de inmediato que el único disparo no sería suficiente. Peor aún, no tendría tiempo de recargar antes de que se escabullera. Derrotado y molesto, le devolví el arma al hombre al que se la había robado. Quiero un recuento, e inmediatamente. Ladré. Solo nos quedan unos minutos antes del anochecer, y no quiero que ni una sola persona quede desaparecida. Organizaré a mi gente, ofreció Calipso. Encárgate, respondí simplemente. Acercándome a donde estaba Aristón, sentado no muy lejos, noté que un médico ya estaba tratando las heridas del hombre. Las lesiones en sí no eran graves. Unos pocos rasguños y un moretón bastante grande en la mejilla parecían ser lo peor. Su orgullo parecía estar más dañado, con el hombre frunciendo el ceño de forma inusual. ¿El mismo, supongo?, pregunté, a medias afirmé. Sidara, respondió Aristón. Disculpa. El pájaro, lo llamaron Sidara, murmuró Aristón. Era una ex mía que no se lo tomó bien y me acosó durante meses después de la ruptura. ¿Qué, el pájaro? Ah, ya entiendo, murmuré torpemente, cubriendo el silencio con una tos. Entonces, ¿cuál es el daño? Cortes y algunos moretones, respondió. La verdad, me sorprende un poco que haya sobrevivido tanto tiempo. Debió de repeler varias patrullas de aulladores de rocas él solo, dadas las heridas que le vi. Una criatura sorprendentemente temible, murmuré. Que la variante solitaria de esta especie no se llevara bien con sus parientes lejanos no era tan sorprendente. Que el cazador solitario fuera más grande e inteligente tampoco lo era. Lo que sí era sorprendente era lo lejos que llegaban en busca de un objetivo marcado y lo bien que lo cazaban. Habíamos ocultado rastros, el olor de Aristón e incluso desplegado señuelos con su ropa, pero el volador siempre regresaba. Me pregunté si usarían un método de detección más extraño, tal vez incluso magia. La idea tenía mérito, pero no era algo que pudiera probar en ese momento, así que la descarté. Estaba a punto de dirigirme a mi punto designado en la línea cuando Calipso regresó, la mujer visiblemente conmocionada. Nos faltan 3 personas, declaró. Todos niños, todos desaparecidos durante el ataque. Por un momento, me quedé mirando a la mujer cabra con la mirada perdida, con la mente llena de posibilidades. La primera opción era simplemente abandonarlos, y a primera vista, parecía la solución más lógica. Si íbamos tras ellos tan cerca del anochecer, casi seguro que nos encontraríamos con una patrulla de aulladores. Después, bastaría con que uno solo sobreviviera para alertar al enjambre y dejar que nos ahogáramos en la interminable marea de depredadores. Y eso incluso suponiendo que pudiéramos localizar a los niños a tiempo para evitar que se los comieran. Por otro lado, Calipso sería una aliada mucho menos fiable si decidía abandonar a sus protegidos a la primera señal de peligro. Su lealtad no estaba garantizada, y aunque su ayuda no era expresamente requerida, el impacto en mi calendario sería significativo. Además, si lograba regresar con todos los cautivos con vida, sería mucho más fácil convencer al pueblo micinio. Megástides, tú estás al mando mientras vendan a Aristón, declaré, señalando al hombre de la máscara de hierro. Ten la carpa lista lo antes posible, pero también a tus mejores soldados esperando afuera por si regresamos con una fuerza hostil pisándonos los talones. Así se hará, mi señora, exclamó. Calipso, estás en el punto, añadí, señalando hacia las tierras de los velos. Encuéntranos a esos chicos y hazlo rápido. Será un placer, respondió Calipso. Capítulo 21. Calipso decir que me sorprendió la decisión de la dama de hierro sería quedarse corto. Era una de las personas más frías, si no la más, que había conocido en mi, ciertamente, corta vida. Extremadamente desapasionada, parecía ver cada interacción como una especie de intercambio. La amabilidad no se manifestaba por el deseo de hacer el bien, sino para congraciarse, y solo se respetaba a quienes le eran útiles de alguna manera.
Esta acción para ayudarme era casi inusual en la acertadamente llamada Dama de Hierro. Quizás, en algún lugar del cálculo imparcial que había realizado, las vidas de estos niños beneficiaron sus planes más que sus muertes. Independientemente del motivo, había decidido acceder a mi petición e incluso ahora me pisaba los talones. El sonido de sus pesadas botas crujiendo contra la roca y la piedra era incómodo, y no pude evitar sentirme como una presa acechada por un cruel depredador. La sensación desapareció rápidamente al recordarme que esta depredadora estaba conmigo, y pobre de cualquiera que intentara oponérsele. Encontraron su rastro, grité, señalando hacia adelante. Probablemente estén intentando alcanzar un cortavientos. ¿Cómo los protegería eso de los aulladores? Se burló la Dama de Hierro. Son una serie de pequeños escondites subterráneos construidos por mi gente para emergencias como esta. Probablemente no sepan que los bárbaros los han demolido, repliqué. ¡Qué desgracia!, murmuró la Dama de Hierro. La destrucción de estas cabañas protegidas era solo una razón más para odiar a las hordas bárbaras y a sus crueles líderes. Para ellos, ni siquiera importaba que pudieran haber protegido a sus propios caravaneros en caso de un extraño accidente. Amenazaba su monopolio de los viajes por las tierras de Velo, y eso era suficiente para justificar su completa destrucción. El paisaje cambió, y guié a mi líder de mano de hierro a través de una serie de estrechas y sinuosas grietas. Aunque no me costó nada pasar por los canales de tierra, oí que no podía decirse lo mismo de mi dama. Su armadura de acero chirriaba y rechinaba al abrirse paso, sin duda dañando el preciado metal en el proceso. Sin embargo, esos costes no me preocupaban, e ignoré el sonido apenas coherente de maldiciones que provenía de detrás de mí. Concentrándome por completo en la tarea que me esperaba, me abrí paso a empujones por la grieta y eché a correr por el espacio abierto que se extendía ante mí. Un momento después, oí a la Dama de Hierro salir del estrecho y sinuoso pasaje. Sus zancadas más largas le permitieron alcanzarme fácilmente. «Están cerca», anunció. «Sí», asentí, señalando una hendidura en la extensión plana de roca, a unos 6 metros delante de nosotros. El cortavientos estaba al fondo de esa hendidura. La Dama de Hierro asintió y, sin decir palabra, se adelantó a toda velocidad. Quise gritarle y advertirle que mis protegidos probablemente no reaccionarían bien a su repentina aparición, pero ya era demasiado tarde. «Maldita sea», murmuré para mí. Efectivamente, en cuanto la Dama de Hierro desapareció de mi vista, oí 3 gritos de pánico provenientes del hoyo. Estaba a punto de correr el último tramo cuando divisé siluetas distantes moviéndose en nuestra dirección. Parcialmente ocultas por la oscuridad del atardecer, eran meras sombras contra un cielo ya tenue. A pesar de todo, sus movimientos y siluetas me indicaron que eran lo que temía, y peor aún, que me habían visto. Estrellas y sol. Maldije en voz baja. Siguiendo a la Dama de Hierro, salté de una cornisa a otra hasta llegar al fondo del hoyo. Allí encontré a la mujer dominante de pie frente a un trío de jóvenes sollozantes y presas del pánico, apiñados alrededor de la entrada derrumbada de un cortavientos oculto. Sus intentos de consolarlos cayeron en saco roto. Los niños, evidentemente, no encontraban mucho consuelo en las declaraciones de la mujer con armadura. «Se acercan aulladores. Cúbranos mientras los preparo para que se muevan», interrumpí, interponiéndome entre la Dama de Hierro y mis protegidos. La imponente mujer no dudó, simplemente asintió con la cabeza antes de saltar al borde del hoyo. Sin la intimidante montaña de metal y la mujer que asustara a los niños, se calmaron un poco. Eso cambiaría en un segundo cuando se iniciara la batalla, lo que significaba que solo tenía unos instantes para prepararlos lo mejor posible. «SHH, está bien. Estoy aquí», susurré. Me abalancé hacia adelante y los abracé a todos con fuerza, tapándoles los oídos en el proceso. La calidez y las palabras amables calmaron sus temblores, aunque ese pánico los invadió casi de inmediato. El chillido de los aulladores de roca que se acercaban sobresaltó a mis protegidos solo un poco más que a mí. No me atreví a levantar la vista por temor a que accidentalmente llamara la atención equivocada. Dejándome juzgar el resultado de la lucha únicamente por los ruidos de las criaturas y la Dama de Hierro.
Gruñidos de dolor y esfuerzo se mezclaban con los gritos y chasquidos de nuestros enemigos, interrumpidos ocasionalmente por el golpe sordo del acero al chocar con la carne. El sonido desgarrador de las garras contra el metal me atravesó el corazón con una punzada de preocupación, pero se desvaneció al oír el sonido inconfundible de un cráneo al romperse. Entonces, tan rápido como había comenzado, terminó, y solo quedó el silencioso sollozo de los niños. No pude matarlos a todos a tiempo. Tenemos que movernos antes de que regresen, gritó la dama de hierro. Ya oíste a la señora. Tenemos que movernos rápido, pero no te preocupes, enseguida estaré contigo, susurré. Para crédito de los niños, asintieron o murmuraron su acuerdo. Aunque eran pequeños, estaban acostumbrados a las dificultades y confiaban plenamente en mí. Aún así, necesitaban ánimo y una presencia firme para asegurarse de que realmente hicieran lo que se les pedía. Vamos, los animé, tomando a la más pequeña de la mano y llevándola de vuelta por donde habíamos venido. Tenemos que irnos ya. La segunda oleada llegará pronto. Yo los cubriré. Concéntrense en ponerlos a salvo, comentó la dama de hierro mientras me sacaba del hoyo. Bien, murmuré. Los guié de vuelta a un lugar seguro, sin perder de vista a mis protegidos y a nuestro destino. Detrás de nosotros resonó nuestro metal, y ahora, protectora ensangrentada, su armadura gris opaca manchada con las extrañas vísceras de los aulladores de roca. Parecía ilesa, aunque su peto tenía varios arañazos recientes que le iban desde el cuello hasta la pelvis. Era impresionante que hubiera ganado semejante combate, y ni hablar de cómo se las había arreglado con tanta destreza y rapidez. Sin embargo, eso era normal tratándose de la dama de hierro, cuyas habilidades rozaban lo sobrenatural. A juzgar por cómo miraba hacia atrás por encima del hombro, estaba usando esos sentidos sobrenaturales para detectar la llegada de un grupo de depredadores. 30 segundos, murmuró, demasiado bajo para que los niños aterrorizados la oyeran. Vayan a la estrecha grieta. Yo los cubriré desde arriba. Asentí, confiando en que nos sacaría de esta debacle con vida y de una pieza. Mantén las piernas arriba, no está lejos, susurré, tirando de mis protegidos. Todavía aterrorizados, los niños corrieron a mi lado con toda la velocidad que sus cortas piernas les permitían. Era un milagro que no hubieran entrado en pánico y se hubieran separado, pero probablemente tenía que agradecérselo a la dama de hierro. Cuando un individuo tan monstruosamente intimidante te seguía tan de cerca, no quedaba otra opción que seguir adelante. Al acercarnos a la grieta, oí un aleteo y noté que la dama de hierro se había detenido. Sin mirar atrás, empujé al más rápido de los tres, un adolescente casi tan alto como yo, hacia la estrecha abertura. Tomando al más lento de la mano, me acomodé en la grieta, arrastrando a mi rezagado compañero hacia el laberinto sinuoso. Dejamos a esa dama atrás. Gritó la mayor, mirando por encima del hombro. ¿Volvemos? No. Grité. Puede valerse por sí misma, solo vete. Ese fue todo el estímulo que necesitaron, y juntos nos adentramos en los túneles sinuosos. Detrás de nosotros, oí los sonidos de la batalla, los gruñidos apagados, el crujido titánico de un martillo de guerra al chocar con la carne, y el grito de los monstruos al atacar. Fue brutal, violento, y no terminó tan rápido como el compromiso anterior. En cambio, simplemente evolucionó y cambió, manteniéndose a solo unos metros detrás y por encima de nosotros a medida que avanzábamos. No sé cómo logró escalar la pared de roca y colocarse encima de nosotros mientras luchaba todo el tiempo, pero tampoco era el momento de contemplar semejante cosa. Simplemente animé a mis protegidos, asegurándome de no tropezar y retrasar nuestra partida. A medida que pasaban los segundos y seguíamos avanzando a buen ritmo, empecé a pensar que podríamos escapar sin interrupciones, solo para que una cabeza fulminante se abriera paso por la grieta sobre nosotros. Los largos dientes, como agujas, se estrellaron justo encima de la cabeza de la niña más rápida, arrancándole un mechón de pelo y haciéndola gritar de terror. Tuve que empujarla hacia adelante para que siguiera avanzando, pero lo hice sin vacilación ni remordimiento, confiando en que nuestra defensora nos ayudaría antes de que el monstruo tuviera la oportunidad de atacar de nuevo. Efectivamente, la dama de hierro apareció como un borrón y arrancó la criatura de la grieta antes de lanzarla a la oscuridad con un grito.
Entonces nos movimos de nuevo, con los pulmones ardiendo y las piernas hormigueando por el esfuerzo. Pero el final de la grieta se acercaba, y con él, la promesa de escapar y sobrevivir. Oí un aleteo y, por instinto, agarré al adolescente y la jalé hacia atrás justo a tiempo para que esquivara a otro depredador que se abalanzaba sobre nosotros. El aullador de rocas nos lanzó un graznido furioso e intentó abrirse paso por la abertura, arañando la piedra con sus garras. Los niños chillaron, y uno intentó correr hacia el otro lado, pero la detuve. Una vez más, la dama de hierro apareció, aunque esta vez justo encima del monstruo. Como un cometa vengador, golpeó a la criatura en la espalda y la dobló por la mitad. Luego, la agarró por el cuello, que aún se agitaba, y con un giro brusco, le partió la columna vertebral. ¡Muévete!, gritó mientras se apartaba, arrastrando el cadáver a un lado. El adolescente obedeció sin miedo ni vacilación, adentrándose en la oscuridad, confiando en nuestro protector. Sentí mis cascos moverse antes de siquiera registrar lo que decía, mi cuerpo reaccionando impulsivamente a la contundente orden. Podía sentir que los otros dos niños hacían lo mismo, obedeciendo, probablemente más por miedo que por respeto. Fuera cual fuera el motivo, ya habíamos salido y casi habíamos llegado al campamento, a solo unos 30 metros de la seguridad. Con la esperanza creciendo en mi pecho, miré a la dama de hierro y noté que parecía molesta, pero un poco menos nerviosa que antes. Era la mirada de alguien preparado para una pelea, pero que no la esperaba de inmediato. «Huelo sangre», comentó, olfateando el aire. «Fresca, y más lejos. Probablemente hayan encontrado el campamento. Su sangre es potente y los atraerá a kilómetros de distancia», añadí. «No se limpia fácilmente». «Lo supuse, dado que tiene la textura y la apariencia del aceite», murmuró la dama de hierro, frotando un poco de la sustancia resbaladiza entre sus dedos enguantados. No sabía qué era el aceite, pero debía de ser una sustancia de un tono carmesí tan oscuro que era casi negro, que además se adhería a todo lo que tocaba con una intensidad anormal para un líquido. Estaba a punto de preguntarle cuál era su plan cuando doblamos la última curva y vimos el campamento justo delante de nosotros. Efectivamente, ya estaba asediado por enemigos, los monstruos que se abalanzaban sobre los guardias que nos esperaban afuera. Decenas de cadáveres alados cubrían el suelo alrededor de la entrada, sus cuerpos destrozados por espadas largas o acribillados por virotes disparados por arqueros ocultos tras la retaguardia. La dama de hierro agarró una roca y, con un esfuerzo titánico, la lanzó al pecho de uno de los monstruos, abriéndole un agujero en el abdomen. Entonces corrió delante de nosotros y se unió a la refriega, con su enorme martillo en alto, lista para golpear. Disminuyó un poco el paso, tirando de la camisa de la adolescente para que hiciera lo mismo. Observamos cómo la batalla llegaba rápidamente a su fin. La repentina aparición de la dama de hierro reforzó la determinación de los defensores. Avanzando a toda velocidad para encontrarse con su líder, ambos bandos aplastaron a los pocos aulladores de rocas que quedaban. No se quedaron allí mucho tiempo, formando un par de filas a través de las cuales nos canalizaron hacia la cabaña. Apenas logramos ubicarnos dentro del refugio de madera cuando la salida se cerró de golpe tras nosotros. Los guardias estaban a salvo, la dama de hierro estaba a salvo y, lo más importante, mis 3 protegidos habían sido rescatados. El alivio que sentí fue inmenso, pero duró solo una fracción de segundo, cuando un aullador de roca se estrelló contra el techo justo encima de mi cabeza. Su graznido me hizo dar un respingo. «Hemos cumplido nuestra misión», anunció la dama de hierro, con su voz atravesando el ruido del aullador que intentaba entrar. «Y, como probablemente ya habrán notado, también hemos llamado la atención de la fauna local». Una risa incómoda se escuchó entre los presentes. «Los próximos días van a ser cruciales. Descansen lo que puedan y prepárense para partir al amanecer. Tenemos que ir a buen ritmo o acabaremos convertidos en pasto de pájaros», continuó. Se oyeron algunos murmullos de descontento, que se acallaron rápidamente. ¿De verdad creían que iba a ser tan fácil? Se burló la dama de hierro con una risita. Esto nunca iba a ser una simple caminata por las tierras de Velo. Tenemos demasiada suerte para eso.
Risas auténticas resonaron en ambas direcciones, y los soldados nerviosos liberaron un poco de la tensión acumulada. De verdad, me sorprende un poco que no nos descubrieran la primera noche, añadió la dama de hierro. Esto va a ser fácil, gritó alguien por encima del sonido de raspaduras y croares monstruosos. No diría que fácil. ¿Has visto lo gruñón que se pone Megástides después de una siesta?, comentó la dama. He visto hidracas menos gruñones que él. Algunos necesitamos un sueño reparador. No todos podemos ser como tú, mi dama, gritó Megástides. Bueno, pues adelante. Duerme bien mientras puedas. A partir de ahora solo va a empeorar, declaró mi dama. Ni siquiera yo pude evitar reírme un poco ante la extraña escena que se desarrollaba a mi alrededor. Hombres y mujeres, que hasta hacía un momento habían estado aterrorizados por los monstruos que yacían a escasos centímetros, separados solo por una delgada pared de madera tratada. ¿Demostraba la confianza que había entre ellos y su comandante, o era un duro recordatorio de que ya eran unos locos curtidos en la batalla? En cualquier caso, me alegraba que estuvieran de mi lado. Solo esperaba que siguiera así. La dama de hierro habían pasado 2 días desde que las criaturas nos descubrieron, y desde entonces no había pegado ojo. No me molestaba, en parte por mi biología única y en parte por mi experiencia durmiendo en una trinchera, pero mis subordinados eran otra historia. Los soldados estaban mejor, pero los civiles misinos empezaban a desmoronarse. Se desmayaban inesperadamente y era necesario que un soldado cercano rompiera la formación para recogerlos antes de que se quedaran atrás. Algunos tuvieron que ser transportados distancias considerables, durmiendo en los carros cargados de suministros que llevaban los miembros de la banda de hierro. Esto, sumado a la baja moral y al ritmo ya lento, nos había obligado a añadir un día entero a nuestro viaje. Tamborileé con los dedos en el afloramiento rocoso mientras miraba fijamente el horizonte. Tan cerca, pero tan lejos, reflexioné Aristón. Es bastante desesperante, admití con cierta reticencia. Esto se siente como el trabajo de ser X, pensé. No me extrañaría que ese niño petulante pusiera un obstáculo solo para obligarme a una situación sin salida. Aún así, la cabaña ha resistido bien hasta ahora, y mañana es un tiro directo al paso, señaló Aristón. Siguiendo su mirada, volví mi atención al paso en sombras que se extendía en el horizonte. Estaba bastante lejos, dada la ligera colina en la que ambos estábamos, aunque sabía que no tardaríamos más de unas horas en llegar a nuestro destino. La línea de hierba, arbustos bajos y árboles achaparrados indicaba dónde terminaba el territorio del aullador y comenzaba el de Misius. Más allá se encontraba la entrada al valle, un paso notable por su defensa y el gran afloramiento rocoso que sobresalía sobre la entrada. Parecía la extremidad de un gigante, lo cual tenía sentido, ya que los lugareños lo llamaban la locura del titán, aunque al parecer los Epicions tenían otro nombre para el lugar. Lo llamaban Paso del Viento de la Muerte, que era mucho más intimidante, pero no tan poético. Sus defensas son escasas, comenté. Aristón se protegió la frente con una mano y miró un poco más de cerca, entornando la mirada. No veo nada, murmuró Aristón. ¿En serio? Bueno, en fin, han erigido una simple barricada de madera frente a la cual hay una zanja estrecha llena de púas, exclamé, mirando un poco más de cerca. Solo hay unos 30 defensores, pero solo la mitad de ellos ocupan la muralla a la vez. Desde luego, no esperan un ataque, razonó Aristón. No, y esperemos que siga así hasta otro día, añadí. Hablando de eso, probablemente deberíamos regresar. Anochece en menos de una hora, comentó Aristón. Asentí y seguí al hombre mientras descendíamos hacia un gran cráter. Por suerte, no había radiación. De haberla habido, habríamos tenido que desviarnos considerablemente del camino elegido y añadir medio día de viaje. Aún así, era necesario que toda la cabaña se encorvara sobre sí misma, aunque, en mi opinión, eso era una ventaja dados los daños que había sufrido la barrera de madera. Enormes calibres, varios cortes profundos y grandes abolladuras llenas de astillas cubrían el exterior. A pesar de todo, no había habido brechas, solo un gran número de sustos.
Tras haber agotado todas las piezas de repuesto y todas las reparaciones, solo podíamos esperar que aguantara un último día. Reforzaré la sección más débil. Toma el mando de la defensa en caso de que ocurra lo peor, ordené. Aristón asintió y se marchó, dirigiéndose a donde estaban reunidos el resto de los oficiales. Por un momento, lo observé irse antes de dirigirme finalmente a la sección que había sufrido los peores daños. Tras varias reparaciones, esta sección era un caos de paneles adicionales clavados o pegados, convirtiéndose en una versión Frankenstein de mi diseño original, estéticamente agradable. No quería estar allí, ocupando mi lugar en el punto más débil, pero sabía que era la única manera de llegar a Misius sin perder un solo soldado. Simplemente era el individuo más competente y físicamente poderoso del Círculo de Hierro, lo que significaba que, por mucho que me disgustara, yo era el indicado para el trabajo. Reflexioné brevemente sobre cuánto me estaba esforzando, solo para negar con la cabeza y concentrarme en la tarea. Comandante, murmuró un soldado exhausto que abría una sección del exterior de la logía. Soldado, respondí, asintiendo con la cabeza. Sin decir nada más, entré, y la sección se cerró tras mí, sellándonos dentro. Me dejé caer el casco y, con el martillo suelto en una mano, me agaché cerca de la sección más débil, con la mirada fija en el cielo. Varios rayos de luz inquietantemente grandes se colaban por las aberturas irregulares, iluminando el interior de la logía y los rostros resueltos, pero aún nerviosos, de mis soldados. Para ellos, era inevitable que nuestras defensas cayeran y nos viéramos obligados a combatir. Al menos albergaba una pequeña esperanza de que tuviéramos suerte y escapáramos sin sufrir una brecha, aunque sabía que era improbable. Entre ser décimo y mi propia y históricamente miserable suerte, estaba condenado, y todos parecían saberlo. El resto de la logía se quedó en silencio poco después. El agotamiento se llevó a muchos. Los que estaban a mi lado habían sido elegidos por su habilidad y porque, a diferencia de la mayoría en el Círculo de Hierro, se las arreglaban para dormirse constantemente. No tan exhaustos como el resto, este pequeño grupo sería el tapón que llenaría el inevitable agujero en nuestras defensas. No pasó mucho tiempo, solo unos minutos, cuando apareció la primera señal de peligro. El inconfundible sonido de alas acercándose me hizo enderezarme un poco, insinuando a los demás que nos acercábamos. Llegaron segundos después, una multitud de garras y picos inquisitivos asaltando las paredes de la cabaña. Eran más numerosos que la noche anterior, que a su vez fue mayor que la del día anterior. Alcanzando una cincuentena, estaban decididos a romper el huevo y alcanzar su jugoso contenido. Para entonces, era casi rutinario, con cada soldado relativamente alerta, vigilando a sus aliados más cercanos. Finalmente, se turnaban, haciendo guardia hasta que todos tuvieran la oportunidad de al menos unas horas. En realidad, los que se acostaban no hacían mucho más que tumbarse. Los soldados, como mucho, simplemente descansaban y solo se quedaban dormidos si el agotamiento los reclamaba de repente. Las criaturas arañadoras y mordedoras roían nuestras defensas, desgastando las paredes hasta que ocurría lo inevitable. El golpe de una cola huesuda atravesó la sección justo delante y encima de mí, destrozándola. Sabía que la criatura intentaría entrar de inmediato, así que le corté el paso saltando al frío aire nocturno. Deteniendo al monstruo con el hombro, me coloqué a horcajadas sobre la abertura, a horcajadas sobre ella y tapándola con mi cuerpo. Fue un movimiento audaz que me mantuvo en el sitio y me impidió moverme, pero era intencionado. Era una tarea que simplemente no podía dejar en manos de mis hombres. Tenía que hacerlo yo mismo. Alguien más podría fastidiarla. Con un grito de más irritación que de verdadera rabia, descargué mi martillo sobre la cabeza del monstruo que acababa de desequilibrar. El crujido de algo importante me dijo todo lo que necesitaba saber, y me aparté del monstruo inerte justo a tiempo para interceptar al siguiente atacante. Con el martillo en diagonal, atrapé sus garras y, con un giro brusco, lo aparté, abriendo la puerta a un contraataque. Vamos. Estoy aquí. Luchad conmigo. Lo desafié, golpeándome el pecho con un puño blindado. Al unísono, el enjambre se giró hacia mí, abandonando sus intentos de atravesar otras secciones de los muros de la logía.
Me arrepentí de inmediato y comprendí que había sido una tontería asumir que solo unos pocos oirían mi provocación. Yo estaba débil y vivo, mientras que el muro de la logia no se defendía, y ni siquiera estaba vivo. Bueno, comencé, alzando mi martillo mientras la horda se abalanzaba sobre mí al unísono. ¡Mierda! Calipso observé con asombro cómo la dama de hierro abatió a otro aullador de roca, desechándolo con 2 rápidos y cortos golpes de su martillo. Una criatura saltó sobre su espalda, pero ninguno de los soldados y asistentes reunidos se molestó en prestarle ayuda. Y con razón, pues el monstruo solo logró hacerle unos pocos arañazos superficiales antes de que la dama lo sujetara por el cuello. Luego lo arrojó frente a ella, aturdiéndolo lo suficiente como para asestarle un golpe a 2 manos en el abdomen. Con la mayoría de sus órganos convertidos en una fina pasta roja, la criatura murió antes de comprender lo que había sucedido. Pero no se detuvo ahí, ya que otra de las bestias descendió, lanzando su propio ataque contra la imponente mujer. En las largas horas transcurridas desde la primera brecha, el agujero se había ensanchado considerablemente, permitiendo a la dama de hierro luchar con los pies firmemente plantados en el suelo. O al menos lo estaría, de no haber estado de pie sobre una montaña cada vez mayor de cadáveres de aulladores de roca. Ya de casi 2 metros de altura y en constante ascenso, la masa de cuerpos temblorosos era el mortero que nos mantenía a salvo. El ladrillo de esta metáfora era la dama de hierro, la mujer que servía como un blanco demasiado obvio para que los animales alados se resistieran. Nunca cesaron su ataque, obligando al líder de la banda de hierro a luchar literalmente toda la noche sin descanso. Al principio, parecía un sueño lúcido. El titán, erguido sobre una montaña de cadáveres, defendiéndose de una marea interminable de monstruos. Luego, las grietas comenzaron a aparecer, y me di cuenta de que no era tan invulnerable como supuse al principio. Las heridas se acumulaban, los desgarros en su armadura se volvían cada vez más frecuentes. Su yelmo había sido arrancado en un momento dado, junto con un guantelete y varias otras piezas de protección. Su exterior metálico se perforó, y observé cómo sufría heridas tras heridas aparentemente sin efecto. La sangre manaba de docenas de arañazos, solo para detenerse un instante después, sanando con una rapidez antinatural. Incluso con su rejuvenecimiento inhumano, la dama de hierro comenzaba a perder velocidad. Sus ataques, habitualmente perfectamente sincronizados, a veces fallaban o impactaban con la fuerza suficiente para desestabilizarla, pero no para matarla. Esto fue suficiente para preocuparnos, hasta que notamos la llegada del amanecer. Rayos de sol se colaban por el borde superior del cráter, descendiendo lenta pero firmemente. Los aulladores de rocas, al darse cuenta de que no tenían escapatoria, lucharon con más fuerza, lanzándose contra la dama de hierro con un fervor que no habían tenido hasta hacía un momento. Desde todos los ángulos, se abalanzaron sobre la guerrera, cubriéndola con una masa de garras y dientes. Contuve la respiración y, por un momento, temí que esto fuera el fin. Entonces, una de las bestias salió volando, lanzada hacia los rayos del sol y quemada por la estrella distante. Un martillazo empujó a otra hacia atrás, permitiéndole lanzar a otra hacia la luz asesina. Después de eso, la dama de hierro solo tardó unos segundos en matar a la última con un martillazo en la cara, aplastándole la cabeza en el proceso. Entonces todo quedó en silencio, y vimos como la dama de hierro se tambaleaba hacia adelante. Solo para tropezar y caer rodando por la montaña de cuerpos, aterrizando de bruces en un creciente charco de sangre aceitosa. Cubiertos de heridas que ya no sanaban, Aristón y yo saltamos rápidamente en su ayuda. «Médicos. Vengan aquí», gritó Aristón. Agarré la placa pectoral de la dama de hierro y comencé a desabrocharla. Una mano gruesa y enguantada me agarró la muñeca y me atrajo hacia sí, sobresaltándome. «Déjenme con los médicos», graznó la dama de hierro. «Debemos atacar el paso mientras tengan la luz en los ojos. Nuestra Señora ha hablado». Grité, ligeramente sorprendido por mi propio entusiasmo. Atacamos de inmediato.